sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has escogido, Señor. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Redimido para nuestro Dios. Gracias, Señor, porque me redimiste. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Al Cordero de gloria. Exalta.
Gloria a Dios. ¿No pueden tomar su asiento? Qué bonita esa alabanza, ¿verdad, hermanos? Miren cómo es alabanza al Cordero de Dios. Todos le levantamos las manos y adoramos. Y todas las lenguas, todas las naciones, todos los estatutos de alta sociedad, hermanos, del pueblo, del campo, nos reunimos los domingos para adorar a Dios, ¿verdad, hermanos? Todavía existen reyes como en Inglaterra, y estoy seguro que aquellos príncipes, condes, también se reúnen para adorar a Dios. Aquellos abogados, aquellos licenciados también se reúnen. Aquellos que trabajan en el campo, de la construcción, de la cocina, hermanos, también se reúnen. Y todos adoramos al Dios, al Cordero grande y altísimo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios hace grandes cosas sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy invito a nuestra hermana Marina Donado para que ella va a compartir la palabra en esta tarde. Así como el Señor nos ha tocado a nosotros en la alabanza, así Dios va a tocarnos a través de la palabra, hermanos. El Señor le bendiga. Para no tomar más tiempo, vamos a escuchar palabra de Dios. Bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial en ciertas áreas, pero que nosotros lo conocemos. Y Dios me ponía este tema, se llama Hazle caso a Dios. Así se llama el tema, hazle caso a Dios. Y vamos a estar viendo, para empezar, Primera de Crónicas 1:7, y también si tiene manera de separar, vamos a estar viendo lo que es Primera de Reyes 3, para que usted no nos tardemos tanto en buscar. Entonces, vamos a estar ahorita en Crónicas y después vamos a pasar a Reyes. Y el Espíritu Santo va a obrar en gran manera en esta tarde. Vamos a estar hablando de un tema controversial, pero también vamos a estar adquiriendo sabiduría de parte de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar hablando sobre la sabiduría de Salomón, y sé que hemos hablado mucho sobre hemos aprendido y muchos conocen, pero a lo mejor hay alguien en las redes sociales que no conoce sobre la sabiduría del rey Salomón, y hoy vamos a estar aprendiendo cómo es que el rey Salomón se le dio esa sabiduría. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiere usted sabiduría de Dios? Pero el punto está, ¿en qué manera Dios le va a dar la sabiduría? Tenemos que estar atentos a cuando Dios nos habla, y por eso el Señor decía, hazle caso a Dios, porque a veces Dios nos habla y no le hacemos caso al Señor. Entonces, y yo le digo por experiencia propia, a veces Dios nos habla y no hacemos lo que Dios nos dice, por a veces que alguien nos dijo no hagas caso a esto, no hagas caso al otro. Por eso hago énfasis que tenemos siempre que estar en comunión con Dios para poderle hacer caso a Dios. Para esto vamos a ir viendo cómo Salomón se le fue dando esa sabiduría. Hay mucho que hablar de la sabiduría, pero hoy me voy a enfocar cómo es que Dios le reveló la sabiduría a Salomón. Vamos a ir, Primera de Crónicas 1:7, dice la palabra del Señor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo, numeroso como el polvo de la arena. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?
Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto en tu corazón y no pediste, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahora, si nos fijamos en el libro de Primera de Crónicas, nos dice que Dios le dio sabiduría. Pero cuando yo estudiaba esto, yo lo estudié en Primera de Reyes, capítulo 3. Pero en Crónicas no nos dice cómo Dios le dio la sabiduría. Y por eso es que le digo que vamos a hablar de un tema controversial. Y yo le digo, porque yo le pido mucho lo que es a Dios, le digo, Señor, háblame, guíame para no tener doctrinas erróneas, ideas erróneas, que lo que yo hable no vaya en contra de tu palabra, porque mi responsabilidad es hablar a tu pueblo, mi responsabilidad es enseñarle a la gente que no conoce de ti. Entonces tengo que tener esa sabiduría. Ahora, si se fija, la sabiduría, la mayoría de los hombres, Dios les dio sabiduría para gobernar, sabiduría para liderar gente. Y si se fija, ¿por qué estos hombres y nosotros nos vamos a dar cuenta como hijos de Dios, cuando Dios nos empieza a levantar y tener un liderazgo, nos vamos a dar cuenta que la necesidad de sabiduría, de ciencia y de inteligencia es mucho más necesaria que cualquier posesión, que cualquier bien material que podamos tener en esta tierra? Y por eso necesitamos hacerle caso a Dios. Le voy a decir esto: de nada me sirve tener 5 casas, tener $10,000 en el banco, $50,000 en el banco, tener un 401k, tener una aseguranza, tener, vamos a decir, carros, tener negocios, si no tengo sabiduría, si no tengo inteligencia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en las cosas de Dios tú puedes tener todas esas posesiones, y bien es cierto, Dios te ha dado sabiduría para irlas llevando a cabo, pero si no viene la sabiduría que Dios quiere para ministrar a su pueblo, para recibir bendición, que su pueblo reciba, sea instruido y sea bendecido en justicia, en juicio y equidad, de nada te sirve eso, porque un carro no le va a salvar la vida a una persona en un hospital. 5 carros no le van a salvar la vida a una persona en un hospital. 5 casas no van a sanar a un enfermo. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces vemos que cuando Salomón se presenta con toda esa situación, él ve que dice, ¿cómo voy a hacer para gobernar? Y cuando dice gobernar, quiere decir que iba a tener el control de las vidas de esas personas. No solamente era gobernarlos, sino que él era responsable de que en el lugar donde él iba a gobernar, iba a haber vida, iba a haber paz, tenía que seguir el gozo, tenía que seguir la presencia de Dios. Entonces vemos cómo él dice, que le dice al Señor que él ya le había hablado a David, su padre. Pero cuando Salomón se enfrenta delante de este gran reto, vemos cómo el Señor le hace ver, porque no es que Salomón, sino que Dios mismo le hace ver la necesidad de la sabiduría. Dios mismo, por eso es que Salomón llega al punto donde no pide riqueza, sino dice, ¿cómo le voy a hacer? Él ve las vidas con amor, él ve las almas con amor, ve la necesidad de cada una de esas personas antes de ver todo el dinero, antes de ver todas las riquezas. Y yo me imagino que Salomón decía, ¿y si alguien se enferma? ¿Y si alguien pasa esto? ¿Y si hay una situación donde hay que resolver? ¿Qué voy a hacer? El dinero es cierto, es necesario, y Dios dice que da la fuerza, la sabiduría para hacer riquezas, pero es necesaria. Ante todo nos damos cuenta que Salomón primero recibió la sabiduría y después todas las demás cosas. Entonces pudo llevar al pueblo. Sabemos que Salomón llevó al pueblo en paz. Dice que en los años que Salomón estaba hubo paz, gente venía a ver la sabiduría de Salomón. Pero hoy voy a estar hablando cómo Salomón recibió esa sabiduría. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Y nos vamos a quedar impactados porque a veces la religiosidad, los dogmas, las doctrinas erróneas nos llevan a no hacerle caso a Dios. Y por eso hoy Dios dice, hazle caso a Dios. En lo personal me dice, hazme caso, Marina, ¿verdad? Entonces, vamos
ahora a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo, para entenderlo vamos del 3 en adelante. ¿Estamos ahí? Ahora voy a leer. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Ahora leo el contexto, pero ahora aquí quiero que usted ponga atención. Vemos en Crónicas cómo Dios le dio la sabiduría. Pero hoy vamos a ver dónde y cómo la recibió. Dice en el 5, y quiero que ponga sus oídos bien atentos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. ¿Cómo se le apareció? ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ir viendo. Y le dijo Dios, ¿cómo se lo dijo Dios? En sueño. Esto es bien tremendo. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Si se fija, esas mismas, vamos a decir palabras, las dice en Crónicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos hace ver que se lo habló en un sueño. Y no nos hace ver que toda esta conversación que ahorita vamos a ver, se la hizo ver en un sueño. Ahora vamos a seguir adelante. Dice ahí mismo, en el 6, donde nos quedamos, David mi padre en adelante, dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora ahí nos damos cuenta, va habiendo una conversación entre Dios y Salomón, pero ¿en qué parte? En el sueño. Quiero que se enfoque. Esta conversación se fue llevando en el sueño. Y le digo que es algo bien controversial. Ahora, ahí vemos cómo Salomón reconoce que él es joven, que no sabe, que dice, no sé cómo voy a hacer con este pueblo. Lo mismo que habla en Crónicas. Ahora, vamos al 8. Y habla. ¿Quién habla ahí? Salomón. Pero ¿cómo habla Salomón? En el sueño. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Dónde hizo esa oración Salomón? Ahora vamos a seguir adelante. En el 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? Y volvemos que habla lo mismo que Crónicas habla. Y dice el 12, he aquí lo hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora, ¿cómo le habló eso Dios? ¿Se da cuenta que hay una conversación entre Dios y Salomón? Y esto es bien impactante. ¿Por qué? Porque nos revela, sí, nosotros venimos ahora, pero nos damos cuenta que a veces hay una conversación en los sueños. Y esto le pasó a Salomón. A mí me impactaba cómo el Señor le da eso. En Crónicas no revela cómo fue que se le apareció en la noche, pero aquí habla en el verso
3:5, que se le apareció a Jehová Salomón en sueños, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón hace esa oración, pero en el sueño. No la está haciendo, yo sé, hay diferentes maneras de orar, hay diferentes maneras de hablar con Dios, pero en este caso, la oración la hizo Salomón en un sueño. La respuesta y la sabiduría la recibió la recibió Salomón en un sueño. Y cuando la recibe, ahorita vamos a ver cómo Dios confirma que Dios le había dado la sabiduría, porque él la recibe en un sueño, pero tiene que haber algo que la confirme, vamos a decir, en físico, ¿ok? Vamos a decir, esto para Salomón era una palabra profética de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Era una palabra profética. Nada más que ahorita nosotros, para entender las cosas de Dios, sabemos que tenemos que estar espiritualmente despiertos para poder ver la palabra que viene aquí de sabiduría, la palabra profética que hay aquí encerrada en esta palabra. Entonces ahora nos damos cuenta, vamos al verso 15. Estoy en Primera de Reyes 3:15. Dice la palabra del Señor, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Entonces nos damos cuenta que Salomón tuvo esa conversación, pero fue tan real, que cuando él despertó dijo, wow, es un sueño. Pero ¿qué pasó? Salomón, aunque vio que era un sueño, él creyó lo que Dios le había hablado ahí. Ahora, la pregunta es, si Salomón no hubiese creído lo que Dios le habló ahí, ¿qué hubiera pasado con el reino de Salomón? ¿Qué hubiera pasado con la vida de Salomón? Nos damos cuenta que esto impactó tanto su vida, y vamos a ver, él lo creyó, él lo recibió, y entonces al recibirlo, vemos cómo después lo puede llevar a cabo. Ahora, vino a Jerusalén, vamos otra vez al 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Por qué hizo banquete? Porque él había recibido sabiduría, él le había hecho caso a Dios, él había recibido la palabra de Dios que le había dado, esa revelación, esa profecía que era para su vida. Y no solamente esa profecía era para su vida, era profecía para el reino, porque si él recibía sabiduría, el pueblo le iba a ir bien. Las familias le iba a ir bien, porque iba a haber justicia, juicio y equidad. Entonces nos vamos a dar cuenta que él agradece a Dios por lo que le dio. Y a lo mejor si Salomón hubiera hecho caso, hubiera dicho, no, pues es un sueño. Y si no hubiera hecho caso, si él no le hubiera hecho caso a Dios en ese sueño, ¿qué hubiera sido del pueblo? ¿Qué hubiera sido de Salomón? Hubiera dicho, no, pues fue un sueño, ni modo. Y iba a seguir orando en lo físico. ¿Estamos de acuerdo? Iba a seguir orando en lo físico, porque no había creído la profecía que Dios le había dado en sueño. Y eso es bien controversial, porque a veces muchos vemos en la palabra de Dios que a José le decían, ay, ¿qué es que tú sueñas esto? Lo que pasa es que hay veces hay sueños como Salomón. Si se fija aquí no dice la palabra que se lo contó a unos, porque algunos te van a decir, estás loco. Algunos que no están en el espíritu te van a decir, ay, comes mucho en la noche. Pero le voy a decir esto, cuando tú estás en el espíritu, y cuando estás buscando a Dios, dice la palabra que Salomón amó. Si se fija, ahí dice en 3:3, mas Salomón amó a Jehová. La palabra de Dios, aunque está ahora en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, viene para los que aman a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esta palabra es real, es cierto. Yo hablo, era especial para Salomón. ¿Qué quiere decir? Que a veces va a haber una palabra en el sueño especial para usted. Y eso es bien controversial, hablar de sueños, porque eso ya tiene que ver con don de ciencia, de profecía, palabra de sabiduría. Y el que no lee la Biblia no lo va a comprender. Pero el que tiene amor a Dios
aunque vaya empezando en las cosas de Dios, lo va a entender, lo va a agarrar, lo va a discernir y va a ser como Salomón. Y le va a decir, dame sabiduría porque yo no entiendo esto. Entonces, el Padre te manda la palabra y te empieza a mostrar lo que está poniendo Dios en tu corazón. Ahora, ¿por qué? Porque hay sueños que a veces no son para las demás personas. Hay sueños y revelaciones que son solamente para ti. Vemos que hasta el apóstol Pablo dice que las revelaciones que él tuvo, la palabra de Dios dice que él dijo que hay cosas que ni tan siquiera se le permitió hablar porque eran inefables, eran más grandes, eran más extensas que a lo mejor nosotros las hubiéramos podido torcer de manera fácil en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Ahora, quiero decirle esto, lo que pasa también, que a veces los sueños de uno, a veces van a ser pesadillas para otros. Y lo vemos y nos damos cuenta con José. José cuando soñó, aunque para él era una bendición, su papá ya podía discernir eso porque él tenía encuentros con Dios. Su papá ya sabía. Entonces, aunque para él era una bendición, para su papá y para sus hermanos era como una pesadilla. ¿Cómo que tú te ves en el lugar del rey? ¿Cómo es que tú te ves allá? ¿Cómo es que a ti Dios te da más? ¿Cómo es que a ti Dios te habla más? ¿Cómo es que a ti te usa más? Y no era eso. Era que era un propósito de Dios. ¿Usted cree que entre las cosas, el propósito de Dios, usted cree que a José le gustaría que lo aventaran al foso? ¿Usted cree que a José le gustaría que le dijeran, estás loco? Ay, como que a ti te habla más Dios, etcétera, etcétera. Nada de eso. Porque él no sabía ni tan siquiera lo que venía. Le voy a decir por qué. Porque hay cosas que Dios no te revela. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a dar miedo conforme vas avanzando. Entonces Dios solamente te muestra lo que es la promesa para que eso te siga ayudando a seguir adelante. Amén. Entonces vamos a ver cómo más adelante esto que le dio Dios en sueño a Salomón se manifiesta ahora en lo físico porque él lo creyó. Cuando tú crees la profecía se materializa, podemos decirlo así, se hace vida, se hace rema, se hace carne. Entonces ahora vamos a ir al siguiente. Entonces, Primera de Reyes 3:16, vemos cómo se materializa el sueño. Ahora, dice ahí 3:16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y luego dice el 18, aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotros juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Ahora, sabemos el contexto, bueno, lo voy a seguir leyendo. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces vemos aquí como en el 23, el rey Salomón empieza a aplicar lo que había recibido en el sueño, lo que había recibido, puedo decir, en profecía, en revelación en el sueño por parte de Dios. Ahora, dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces aquí actúa el rey. En el verso 24 de Primera de Reyes 3, dice, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y da la mitad a la una, y a la otra mitad la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Entonces en el 27 dice que entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y aquí es donde
dice en el 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nos damos cuenta que aquí la profecía, lo que Dios le mostró en sueños, porque lo creyó Salomón, lo creyó. Le digo, él no dijo, ay, es un sueño, no, pues ya dejémoslo ahí. No, lo creyó, tuvo una conversación con Dios en el sueño, lo creyó, y aquí en esta parte vemos cómo se hace, vamos a decir, se hace vida o se cumple la promesa que Dios le dio de darle sabiduría. Y no solamente lo ve una persona, dice que lo vieron, dice ahí la palabra, y todo Israel lo oyó, y dice que vinieron, o sea, que temieron, que hasta temieron porque sabían que Dios estaba con Salomón. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, aunque Salomón hubiera tenido las riquezas antes, si él no tenía sabiduría, nosotros vemos tan fácil esta situación que se le presentó porque la leemos y la vemos tan fácil porque ya vemos resuelto el problema. Pero si nosotros hubiéramos estado en lugar de Salomón, ¿qué hubiéramos hecho? A lo mejor hubiéramos dicho, métela a la cárcel. A lo mejor hubiéramos dicho, no, pues vamos a hacerle, ahorita gracias a Dios hay pruebas de ADN, pero si no hubiera, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si tuviéramos casa, no íbamos a decir, ay, deja vendo mi casa y le voy a hacer una prueba de ADN y a ver qué hacemos, y espérame una semana. Y nos damos cuenta que como el rey Salomón recibió esa sabiduría, la decisión la tomó en un momento breve. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos hacerle caso a Dios a lo que nos habla. Es cierto, hay sueños que son del enemigo, pero le voy a decir esto, cuando usted ama a Dios, usted va a saber deshacer los sueños del enemigo. Usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted es cubierto con la sangre de Cristo, usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay veces que nosotros no tenemos que creerle las mentiras al enemigo que nos habla en los sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso le digo que esto es bien controversial. Si el enemigo me muestra que mi familiar se va a morir, yo tengo que reprender la muerte. Si me muestra que se enferma, yo tengo que reprender la enfermedad. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios va a usar a mi familiar en vida, que Dios va a usar a mi familiar en sanidad. Cuando el Señor lo sane, Él va a hablar de sanidad, que cuando el Señor vivifique a mi familiar, va a hablar de vida, va a hablar cómo el Señor lo resucitó, porque dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que ahora opera en nosotros como hijos de Dios. Entonces esto es bien impactante, la sabiduría es bien importante, porque a lo mejor si en ese tiempo Salomón hubiera tenido los caballos que después Dios le dio y todas esas cosas, los carros, los caballos, los hubiera vendido, no hubiera sabido cómo tomar una decisión correcta en este momento. Entonces lo que quiero hacer énfasis, nosotros tenemos que ver, y Dios mismo conforme vamos leyendo la palabra, porque esto es lectura de palabra, Dios te va mostrando. Yo les invito, los que a veces los ataca el enemigo, busquen en la palabra. Dios tiene respuesta en la palabra, no hay otra. Lo mismo que hablaba el hermano Felipe, no hay profecía más que la que viene en la palabra de Dios. ¿Verdad? El apóstol Pedro hablaba de eso, la profecía más eficaz está aquí. Y nos vemos, y por eso es que yo tomo esta palabra y la muestro conforme Dios me hablaba y quería hablarnos, porque a veces nuestra vista espiritual está cerrada, pero no estamos para juzgar a nadie, estamos para instruirnos, estamos para amarnos. Y por ejemplo, vamos a decir, si yo como persona que vamos caminando en Cristo, vamos a decir, yo pasé en un hoyo, yo no quiero que mis hermanos pasen en ese mismo hoyo. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo sé, por medio de la palabra de Dios, cómo vamos a ir caminando ahí para esquivar las piedras que se atraviesan, que vienen representando las aflicciones, que vienen representando enfermedades, tribulaciones, entonces dice, hazle caso a Dios. Nos damos cuenta que Dios ahí va a tener una conversación contigo, pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces nosotros estamos tan afanados trabajando, estamos tan enfocados en el trabajo, estamos tan enfocados en nuestra familia, estamos tan enfocados en nuestro problema que hasta no, si el Señor nos manda a dormir, decimos, es el diablo, y reprendemos al diablo, y es Dios que te quiere llevar a descansar para hablarte en ese momento. Y tú estás, Señor, ayúdame, y esto, y el otro, y acá. Y le digo porque a mí me ha pasado.
y que el ministerio, y que el otro, y la oración, y la alabanza, y acá, y allá. Y dice el Señor, quiero que descanses. Pero cuando dice descanses, no está hablando que te vas a ir de vacaciones. Está bien, tienes que tomar un lapso, pero cuando Dios te dice que descanses, te está hablando que descanses en Él. A lo mejor hasta te va a decir, deja de trabajar, pero no para que vayas al mall, para que te la pases yendo a comer o a pasear, porque entonces ¿cómo vas a hablar, vas a escuchar a Dios? Entonces Dios te dice, descansa. Descansa. Sabemos que a veces Dios habla en un silbido apacible. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Dios, antes de hablarte en el sueño, te va a poner en paz y te va a decir, no te preocupes por esto, no te preocupes por el otro, quiero hablar contigo. Y entonces viene, tú descansas y Dios empieza a hablarte, Dios empieza a revelarte su palabra, las cosas hermosas, los tesoros preciados que hay en su palabra. Y lo más importante que quiero decirles de esto, hágale caso a Dios. Le digo, si Salomón hubiera hecho caso a eso y hubiera dicho un sueño más, ¿qué hubiera sucedido con el pueblo? Y nos damos cuenta que vino una gran paz, pero él primero tuvo paz para descansar en ese momento y escuchar a Dios aún en el sueño. Porque si Salomón no se hubiera puesto y llamado a Dios como debía hacer, hubiera estado todo turbado y aunque Dios le hubiera hablado, hubiera dicho, no, eso no es de Dios porque comí mucho y esto el otro. Y le repito, hay cosas que sí no son de Dios, pero el Señor va a dar la sabiduría para destruirlas y solamente tomar lo bueno de eso malo que aparece ahí. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien. Nuestro pastor nos hace énfasis mucho en esta palabra. Entonces, con esto yo quiero decirle, hágale caso a Dios. Ahora, es cierto, Dios no todo el tiempo nos habla en sueños, a veces nos habla en su palabra, para que no se enfoque, va a decir, voy a descansar todo el tiempo y ya no voy a ir a trabajar porque dijo que Dios me va a hablar en sueños. No, tampoco, ¿verdad? Porque a veces somos bien acomodados, la verdad. Ya me dijo, ya puro sueño. No, cuando Dios le va a hablar en sueños es porque usted está amando a Dios y usted está buscando de su palabra, usted está orando. Antes usted ya está clamando, usted ya tiene una comunión con Dios, entonces Dios lo va llevando de la mano para resolverle todas esas cosas. Vemos a José, que ellos José, Daniel, eran hombres que oraban, que eran temerosos de Dios y Dios le daba las interpretaciones, pero no decían, ya me las sé de todas, me voy a descansar. No. Tomaban su tiempo con Dios y decía, espérame tantito, le hago caso a Dios. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Porque yo puedo venir y usted viene con lo que usted traiga, su necesidad, y digo, sí, yo esto, el otro. No, usted tiene que agarrar y hacerle caso a Dios. Y pedirle a Dios que si usted no está a veces seguro, pues que le confirme lo que Dios le está hablando. Amén. Porque le digo, el enemigo también puede venir a decirle, estás loco, lo que tú estás haciendo está erróneo, esto, el otro. Pero usted tiene que arrodillarse y decirle, Dios, confírmame, háblame, dime, ¿quieres que te haga caso? ¿Cómo es que le hago? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y si se fija, eso es lo que Salomón dice, ¿cómo le voy a hacer para llevar a cabo este pueblo? ¿Cómo voy a hacer para gobernar este pueblo? Y nos damos cuenta que la palabra, yo digo se materializó porque se hizo ahí viva, la promesa se realizó, vamos a decirlo ahí, y ahí es cuando Dios empezó a actuar tanto, que dice en el 4:1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y ahí vemos cómo empezó y hubo paz en lo que fue el reino. Amén. Entonces esa es mi invitación. Esta es la palabra que hoy Dios tenía para nosotros. Y le digo, su responsabilidad también, le invito, es estudiarlo esto, porque yo le hablo en parte, pero nuestra responsabilidad, a veces hay más cosas que Dios nos ministra en la semana, entonces usted va y dice, a ver, esta palabra me tocó, entonces Dios le sigue hablando, Dios le sigue ministrando a su vida, para que usted pueda llevar a cabo. A lo mejor usted va a decir, yo no voy a ser rey, usted no sabe si el día de mañana Dios lo pone de gobernador. Usted no sabe si el día de mañana lo pone de alcalde de la ciudad de Dallas. Usted no sabe si un día lo lleva también a la casa del presidente. Usted no sabe si un día lo lleva al lado de una persona de grandes negocios. Los hombres de Dios nunca se imaginaron lo que realmente iban a hacer, pero cuando se vieron confrontados con las situaciones, tuvieron que pedirle la ayuda a Dios.
Entonces hagámosle caso a Dios, a lo que nos habla. No desechemos, como dicen las profecías. Si se fija, aquí yo lo veo así. Era una profecía que Dios le daba a Salomón. Amén. Pero si él hubiera desechado la profecía, ahí se hubiera quedado. Y hubieran venido estas mujeres y a lo mejor dice, sí, partan al niño. ¿Verdad? De verdad, a veces cuando no tenemos esa sensibilidad, para esa sabiduría, de verdad que sí, a veces cometemos actos erróneos que está en juego la vida de las personas. Y si se fijan, aquí estaba en juego la vida de este niño. Porque si lo hubieran partido, ¿qué hubiera pasado? Ni una ni la otra. ¿Nos damos cuenta de eso? Estaba en juego la vida del niño y también ¿de quién? De las mujeres. Porque si lo hubieran partido, la mamá, la que era la mamá, ¿usted qué cree que hubiera hecho en contra de la otra mujer? ¿Sí se da cuenta? Pero estos son planes del enemigo. Pero en el nombre de Jesús, gracias a la sabiduría, se deshicieron todos esos planes del enemigo. Y si se fija, la sabiduría ayuda para deshacer los planes del enemigo, que en este caso eran planes de muerte para este pequeño, planes de muerte para las madres, y no nada más para eso, porque si tenían familiares iba a armar una contienda. Pero ¿qué pasó? Como hubo esa sabiduría, se detuvo el daño. Podemos decir vulgarmente, se paró el veneno. Amén. Y eso es lo que nos ha mandado a hacer Dios, parar el veneno, parar el daño, parar la muerte en el nombre de Jesucristo, y que el Señor nos siga dando sabiduría, pero hay que hacerle caso a Dios. Amén. Con esto yo entrego lugar. Es un tema breve, le digo tal vez controversial, porque a veces va a haber personas que dicen no hay sueños, pero le quiero decir, ahora también hay personas que pues sí, no van a tener sueños, ¿verdad? Yo reconozco, pero usted cuando Dios le hable, hable con el Señor y hágale caso. Amén. Con esto entrego lugar. Aleluya, Padre, Con permiso. Conocer, como el Señor nos habla, a través de sus sueños, a través de su palabra, a través de todo. Somos obedientes a la palabra de Dios. Aleluya.